El tema para el día de hoy le he titulado ¿Tuvo Judas elección? ¿Sabías que los salmos hablan de la maldad de los padres de Judas y cómo Judas escogió el camino de maldición? Muchos piensan que Judas fue el chivo expiatorio del Señor Jesucristo y que no tuvo opción. Piensan que Dios estableció y predestinó a Judas para entregar y traicionar a Jesús y que él no tuvo elección en ese trabajo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios utiliza a las personas según sus propias elecciones y decisiones. Claro, por la presciencia de Dios, por el conocimiento previo, Dios sabe quién va a obedecerle y quién no. Pero es la persona, por medio del libre albedrío, quien elige su destino y qué hacer y qué no hacer. La Biblia dice en el Salmo 4:3 que Dios ha escogido al piadoso para sí. Pero en el Proverbio 16:4 dice que tiene al impío para el día malo. Así que, en cuanto a Judas, cuando llegó el momento, el apóstol Pedro citó una parte del Salmo en donde se habla de Judas y de sus padres. Cuando Judas se suicidó, faltaba uno de los apóstoles para conformar los 12 apóstoles. Entonces el apóstol Pedro, antes de elegir al que sería el sustituto de Judas, citó una parte de este salmo. Esto está en Hechos capítulo 1 versículo 20 y basado en esto, Pedro procedió a la elección del próximo apóstol, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Así que este fue el salmo que Pedro utilizó para determinar que era necesario que alguien más ocupara el lugar que Judas dejó vacante. Ahora bien, en este salmo que está citando Pedro, habla de la maldición de Judas por entregar al Señor Jesús. Hay una maldición sobre él pronunciada por entregar al Señor Jesús. También habla de la maldad de sus padres y habla cómo Judas, esto es interesante, cómo él escogió la maldición y desechó la bendición. ¿Es cierto? Él fue utilizado por Dios para entregar a Jesucristo, pero fue Judas quien decidió elegir ese camino. Vamos a considerar, por favor, este salmo, Salmo 109, versículos del 7 al 18. Y vamos a tomarlo en cuenta y fíjate cómo habla acerca de Judas y se profetiza lo que está por venir. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Ahora viene la parte que citó Pedro. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ahora viene la maldición que se pronuncia contra Judas y su descendencia. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos y de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Tú sigues leyendo hasta el versículo 13. Ahora en el verso 14 habla de sus padres y mira lo que dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Quiere decir que los padres de Judas no caminaban rectamente y su hijo tampoco lo hizo. Y dice el versículo 16: por cuanto no se acordó de hacer misericordia, hablando de Judas, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Esto hace referencia al Señor Jesucristo. Y mira qué interesante el verso 17 y 18, donde se muestra que Judas no fue un chivo expiatorio,
Dios lo utilizó, pero él estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Él decidió ese camino. Dice la Biblia, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Yo quiero decirte que la predestinación de Dios, el conocimiento previo de Dios, es lo que Él utiliza para utilizarnos, ya sea para bien o para mal. Dios predestina nuestro camino y nosotros decidimos si elegirlo o no. Déjame explicarte. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue muerto desde el principio de la fundación del mundo. Eso significa que Dios planeó que Jesucristo muriera por todos nuestros pecados. Pero déjame decirte, fue Jesucristo quien decidió ir a la cruz. Él podía bajarse, él podía negarse, porque el plan de Dios es elegible por el ser humano. Así que, claro, Dios necesitaba a alguien que traicionara al Mesías, a Jesucristo. Y Judas cumplió los requerimientos, los requisitos, amando la maldición. ¿Por qué el Señor escogió a Judas? El Señor sabía que Judas iba a darle lugar al diablo. ¿Se acuerdan que Judas era ladrón? Y sin embargo él era el tesorero, pero él sustraía de lo que se echaba en la bolsa. De hecho, llegó el momento donde Judas, esto se encuentra en capítulo 12, versículos del 4 al 6, donde alguien derramó un perfume que pudo haberse vendido, según él, por 300 denarios. Y Juan registra en el versículo 6 que Judas no dijo esto porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y terriblemente, en esta avaricia, fue llevado para ofrecerle a los sacerdotes entregar a Jesucristo. Lo pueden leer en Lucas 22, 2 al 5 y Mateo 26, 14 al 16. Y ellos acordaron que si Judas se los entregaba, ellos le darían 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Así que Judas le dio lugar a Satanás. Juan capítulo 13, versículo 21 al 27 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y les dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y ellos se miraban y preguntaban: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces le hicieron señas a el discípulo amado, a Juan, que le preguntara a Jesús. Y entonces, cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, en este momento estaba recostado Juan sobre su pecho y le pregunta: Señor, ¿quién es? Y en el verso 26 responde Jesús: a quien diere yo el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio Judas, a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice la Biblia que después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo más pronto. Yo quiero decirte que nosotros somos vasos. Vasos que seremos llenados de acuerdo a lo que virtamos. Podemos ser llenos de veneno, podemos ser llenos de fragancia, podemos ser llenos de agua, podemos ser llenos de vino. Así son los vasos. De nosotros depende de qué cosa vamos a llenarnos. Dios alimenta a su creación y a cada uno lo satisface según su apetito. Así que los buitres comen carroña y Dios les da de comer carroña. A cada especie Dios le da según su apetito. Así nosotros somos como vasos. Si amamos a Dios, vamos a poder ser llenos de Dios. Pero si amamos la maldición, vamos a poder ser llenos del diablo como Judas. Así que la Biblia habla de ser llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero también habla llenos de adulterio, de envidia, hipocresía, injusticia. Así que Judas fue lleno del diablo porque amó la maldición y desechó la bendición. Ahora yo te pregunto, ¿no sería mejor ser lleno de Dios? La Biblia dice en Efesios capítulo 5, 18 al 20 que no nos embriaguemos con vino, porque hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios
al Padre en nombre del Señor Jesucristo. Podemos ser llenos de Dios si practicamos abundantemente la gratitud, la alabanza, hablar de la palabra, de sus misericordias, de sus maravillas. Tú necesitas, como un vehículo, pasar a la gasolinera para que llenen tu tanque de gasolina. En nuestro caso, necesitamos tener un lugar secreto donde Dios nos llene. Y Dios nos llena cuando Él nos da de su presencia, cuando Él nos habla. Busca ese lugar secreto donde encontrarte con el Señor, donde el Señor te hable, sea, qué sé yo, caminando, orando en tu cuarto, leyendo la palabra de Dios, leyendo libros. Ten cuidado, porque o seremos fríos o calientes. Pero la Biblia dice que si somos tibios, Dios nos va a vomitar de la boca. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que si no damos fruto vamos a ser cortados. Hebreos 10:39 dice que los que retroceden del camino de justicia van a perdición. Y aquellos que practican el engaño serán engañados. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El pecado es degenerativo, progresivo. Nosotros elegimos el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige el camino de la vida, elige el camino de la santidad, elige el camino de justicia. Y si tú temes a Dios, quiero decirte que Dios quiere utilizarte para su honra y para su gloria, pero debes descubrir el plan que Dios tiene para ti. Y una vez lo encuentres, debes de someterte a Él, porque Él nunca te obligará ni a tomar la cruz, ni a hacer todo lo que Él te mande. Es una decisión personal. Te ruego en el nombre de Jesús que te dispongas a seguir la justicia, la verdad, y serás utilizado como vaso de honra y gloria si te apartas del pecado. Pero debes descubrir como Jesús en las Escrituras cuál es el propósito de Dios en tu vida y vivir para amarle y obedecerle. Así que no es cierto que Judas fue el chivo expiatorio. Se le ofreció entregar al Señor Jesucristo, Satanás lo incitó y él aceptó. Él voluntariamente no quiso la bendición, abrazó la maldición y entonces calificó para ser utilizado como un traidor y como alguien que iba a entregar al Hijo de Dios. De nosotros depende. ¿Qué camino vas a elegir? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Vas a buscar la santidad? ¿Vas a buscar la justicia? ¿Vas a caminar en amor? Porque Dios te usará de acuerdo a tus elecciones y decisiones. Tú eliges qué hacer. Tú eliges el camino, la puerta. Pero de ti depende seguir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes, Señor, a comprender y entender que aquellos que amen la justicia y la verdad, tú mostrarás un plan para honra y gloria de tu nombre. Pero aquellos que amen la iniquidad, tú también les mostrarás un plan y les darás según su apetito. Ayúdanos a amar la justicia, a amar la verdad, porque tú permitirás que seamos llenos de aquello que amamos y deseamos. Que podamos ser llenos de ti, de la justicia, y apartarnos de toda maldad, hipocresía, y aborrecer el pecado y todo lo que te ofende a ti. Que amemos lo que tú amas y aborrezcamos lo que tú aborreces. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.